Hermano, estamos viendo cómo se dividió el reino de Israel en el reino del norte y del sur, y ahora estábamos empezando qué pasó con el reino del sur, con las tribus del sur, cómo eran esos reyes, qué profetas iban a ir apareciendo. Vimos cómo los profetas fueron hablando, pero lamentablemente ese pueblo, a pesar de que algunos se convertían a Dios, duraban poco tiempo, pues había una terrible impureza, había mucha hechicería, muchas supersticiones de todo tipo y una idolatría muy extendida también aquí en el sur, hermano. Y muchos de esos reyes malos que reinaron en Judá también servían a los ídolos. Y los dos peores, esos dos reyes peores que servían a los ídolos, son Ahaz y Manasés. Estos reyes hasta llegaron a ofrecer sus propios hijos en sacrificio al dios falso llamado Moloch. Ahaz llegó a cerrar el templo, hermano, y Manasés instaló altares a dioses falsos en los otros atrios del templo. Y entonces la labor de los profetas enviados por Yahvé era muy ingrata, porque tenían que anunciar la caída de su país, anunciaban invasiones del enemigo, anunciaban saqueos de las ciudades, anunciaban devastación de la tierra. Y Manasés fue apresado con cadenas y fue llevado a Babilonia, y muchos reyes fueron asesinados. Y el único consuelo que tenían los profetas era la esperanza del Mesías, de cuya venida fueron teniendo noticia clara a medida que avanzaba el tiempo. Y entonces, mientras habían profetas hablando al norte, ¿te recuerdas, hermano? Que simultáneamente al norte también los profetas iban hablando. También en este tiempo tenemos profetas hablándole al sur, y eso es lo que hoy quisiera proclamarte, hermano, que también hubo profetas en el sur. Y si tú, hermano, no conoces esta división del reino, no conoces qué profetas hablaban al norte y qué profetas hablaban al sur, tú no vas a poder entender todo ese contexto histórico, hermano. Y los profetas que hablaban al sur, ahí se encuentran Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías. Y vamos a ver el mensaje, vamos a ir viendo el mensaje de algunos de estos profetas. Yo quisiera hoy, hermano, que empezáramos hablando acerca del profeta Joel, un profeta que le habló a las tribus del sur de parte de nuestro Padre Celestial, nuestro Yahvé Sebaot. El primero de estos profetas para el sur, para el reino de Judá, entonces, hermano, fue Joel. Y él anuncia la invasión y el llamado al arrepentimiento. Mira, hermano, cómo Joel le va a anunciar a estas tribus del sur que van a ser invadidos y que se arrepientan, porque si no van a ser invadidos y van a ser llevados al exilio. Y Joel capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos dice así. Recuerda, hermano, que estamos viendo el reino del sur, estamos viendo cuáles fueron los profetas que le hablaron a estas tribus, y estamos empezando a hablar de Joel. Joel capítulo 2, versículo 1. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo. También todos los habitantes del país, porque está cerca el día de Yahvé. Ahí viene, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesa niebla. Ahí viene un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro ni lo habrá después de él. Avanza y se extiende como una sombra sobre los cerros. Son semejantes a poderosos caballos y se lanzan como caballerías, saltando por los cerros. Es como el estruendo de carros, como el sonido de la llama de fuego que devora la paja seca. Son como un ejército poderoso en orden de batalla. Ante él se estremecen los pueblos, todos los rostros palidecen. Rasguen su corazón y no sus vestidos.
y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. En el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: Yahvé, perdona a tu pueblo, y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Mira, hermano, qué texto maravilloso de Joel que le está hablando a las tribus del sur. Ojalá tú lo puedas meditar, tú puedas escudriñarlo el día de hoy. También le da una orden de prepararse los sacerdotes para la devastación. Mira, hermano, cómo Joel le va a hablar a los sacerdotes para que se preparen, porque va a haber una gran devastación. Y eso lo dice el capítulo 1 de Joel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y dice así: no hay fruto que ofrecer en la casa de Yahvé. De duelo están los sacerdotes al servicio de Yahvé. Pónganse su cinturón, sacerdotes, y lamentense. Lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de su Dios. ¡Ay, qué día! Se acerca el día de Yahvé. Es como una devastación mandada por el Todopoderoso. Mira, hermano, cómo Joel iba preparando a ese pueblo del sur, cómo le hablaba al pueblo, cómo le hablaba a los ministros, cómo le hablaba a los sacerdotes, y también daba consuelo. ¿Cuál crees tú, hermano, que era el consuelo que Joel le daba a esa tribu del sur? El profeta Joel, hermano, llega a vislumbrar lo que va a ocurrir siglos después en Pentecostés. ¿Te recuerdas, hermano, ese texto de Joel 2, 28 al 29 que está en los Hechos de los Apóstoles? Ese texto que San Pedro va a hablar en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que ha de suceder después, dice Joel: yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Te recuerdas, hermano, de esta profecía de Joel que se relata en Pentecostés, cuando San Pedro, en su discurso, enseguida de recibir el Espíritu Santo, reconoce y cita textualmente a Joel en ese capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15 en adelante? Y San Pedro dice así: no se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Mira, hermano, cómo es que el Antiguo Testamento es la base
del Nuevo Testamento para que se cumplieran todas esas profecías. Y aquí lo usa San Pedro como figura de lo que estaba sucediendo en esos momentos, en ese Pentecostés, en esos momentos donde Joel había consolado a su pueblo unos 500 años antes de que viniera el Mesías. Y ahora lo está citando en Pentecostés en el siglo I, lo está diciendo el primer papa de la iglesia, San Pedro, hermano, está sacando ese texto bibliográfico de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Y hoy, hermano, quisiera también que viéramos al reinado de Osías, que también se llamaba Azarías. Y eso, hermano, está en la Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 6, porque Osías, también llamado Azarías, reinó en el reino del sur por 52 años. Y fue uno de los pocos reyes de Judá que permanecieron fieles a Dios. Y hermano, yo quisiera que eso tú lo revisaras para la próxima predicación con Segunda de Crónicas 26, 3 al 4. Y ahí mirar a Osías, llamado Azarías, que reinó 52 años y que fue uno de los pocos reyes de Judá que fueron permaneciendo fieles a Dios. Recuerda, hermano, que estamos viendo las tribus del sur y estamos empezando a ver cuáles fueron sus reyes y cuáles fueron los profetas que fueron hablando. Y empezamos hablando el día de hoy del profeta Joel. Con María Santísima, la madre de la evangelización, la madre del Mesías, la madre del Rey de Reyes, la madre del Señor de Señores, la madre del Rey de Reyes, que es Jesucristo, descendiente de David. Sigamos meditando las Escrituras y pensando que esas lecturas son figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos, como en la Gran Babilonia. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya.